La policía esperaba encontrar un cadáver bajo el Puente Libertador, pero lo que hallaron fue una despensa. Recipientes con carne humana picada, pilas de manos y pies organizados con frialdad y 3 cabezas vigilando el lugar. Pero lo más aterrador no fue la escena, sino el hombre que llegó poco después caminando tranquilo, con una bolsa en la mano y una sonrisa vacía. Bienvenidos a un nuevo expediente de Archivo Forense. Hoy veremos el caso de José Dorángel Vargas Gómez, conocido en Venezuela como el Comegente, un hombre que no mataba por odio, sino por hambre. José Dorángel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales, una localidad rural del municipio Alberto Adriani en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela. Sus padres eran campesinos sin educación formal, sumidos en una pobreza que no les dejaba margen para atender lo que comenzaba a manifestarse en su hijo desde la adolescencia. Episodios de desorientación, desapariciones de días enteros sin destino conocido, un aislamiento que se profundizaba con cada temporada. Vargas desaparecía por las noches y regresaba con los ojos vacíos, sin explicación que dar y sin que nadie supiera cómo exigirla. La familia observaba y esperaba. Con el tiempo, Vargas se desplazó hacia el occidente del país, siguiendo el patrón migratorio común de quienes abandonan las zonas rurales andinas en busca de trabajo o simplemente de otro lugar donde existir. Llegó eventualmente al estado Táchira, fronterizo con Colombia, y se instaló en los márgenes de Tariba, un municipio de vocación comercial y obrera asentado en las riberas del río Torbes. Su condición de indigencia lo llevó a vivir en espacios periféricos, zonas boscosas, riberas de río, estructuras de concreto que la ciudad había construido y olvidado. Durante un tiempo, habitó bajo el puente de Peribeca, donde el ruido permanente del agua corriendo sobre las piedras y la oscuridad constante bajo el tablero vial formaron el escenario de su descenso más profundo. En ese ambiente, sin red familiar ni ningún tipo de contención, algo en Vargas cedió de manera definitiva. El mundo exterior dejó de tener los bordes que lo hacen navegable y en su lugar emergieron convicciones propias, impulsos sin freno, una lógica interior que no respondía a ninguna norma reconocible. En ese estado comenzó a cazar animales para alimentarse, perros callejeros, gatos, ratas, pájaros que atrapaba en las orillas del río. Para quienes lo observaban desde lejos, era una figura extraña, pero habitual en ese paisaje de marginalidad. Nadie imaginaba hacia dónde se dirigía esa trayectoria. En 1992, mientras se encontraba recluido en el Centro de Detención de Santa Ana y brevemente en el Instituto Psiquiátrico de Peribeca, el doctor Antonio Arellano Mora lo evaluó y documentó su condición por escrito. Sus informes advertían que Vargas representaba un peligro activo y que requería reclusión supervisada de manera indefinida. La advertencia quedó registrada en papel. Vargas fue devuelto a la calle. Regresó al río, al puente, a la maleza que conocía mejor que cualquier otro espacio en el mundo, y el tiempo siguió corriendo. El primer homicidio documentado con respaldo forense y testigos ocurrió el 17 de enero de 1995. La víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un hombre de 40 años en situación de indigencia, conocido en la zona como Playero, uno de los trabajadores informales que extraen arena y piedra de las márgenes del Torbes. Moreno y Vargas compartían el mismo territorio, el mismo río, la misma invisibilidad social, y esa cercanía fue lo que lo puso en su camino. La desaparición fue denunciada por un amigo de Cruz llamado Antonio López, después de que Moreno llevara aproximadamente un mes sin ser visto. La búsqueda llevó a los policías al refugio de Vargas bajo el puente de Peribeca, donde encontraron los pies y las manos de Cruz Baltasar Moreno ocultos bajo el cartón donde Vargas dormía. Las extremidades habían sido separadas del cuerpo con un instrumento de filo de considerable tamaño, con cortes que pasaban directamente por las articulaciones, con una precisión que venía de la repetición y no del conocimiento. Vargas no negó nada.
confesó con una calma que desconcertó profundamente a los oficiales presentes y declaró que había consumido el corazón de Moreno mientras éste todavía estaba caliente, describiéndolo con la misma naturalidad con que alguien relataría haber preparado una comida cualquiera. A pesar de la evidencia física y de la confesión espontánea del propio imputado, Vargas fue mantenido en detención transitoria y eventualmente liberado en junio de 1997. El segundo ciclo criminal de Vargas se extendió desde ese momento hasta la mañana del 12 de febrero de 1999. Durante esos 2 años, una serie de desapariciones comenzó a acumularse en los registros policiales de San Cristóbal y Tariba, afectando principalmente a hombres jóvenes, obreros que transitaban solos por las zonas boscosas aledañas al río, deportistas que salían a correr por los senderos del Parque 12 de Febrero en horarios tempranos, trabajadores informales cuyos movimientos nadie rastreaba con precisión. Las denuncias llegaban con semanas o meses de retraso, cuando alguien finalmente notaba que una persona había dejado de aparecer del todo. La selección de sus víctimas respondía a criterios físicos y de oportunidad. Vargas buscaba hombres adultos en buen estado corporal, sanos, con masa muscular evidente, atletas, obreros, hombres jóvenes que se desplazaban solos por zonas poco transitadas. En sus declaraciones posteriores, explicó esta preferencia con una franqueza que los investigadores encontraron tan desconcertante como todo lo demás. Esa carne era mejor, más abundante, más satisfactoria. Evitaba a mujeres y niños con una consistencia que llamó la atención de quienes estudiaron el caso. Sobre las mujeres, decía que eran como flores y que su carne tenía un sabor que no los satisfacía. Sobre los niños, afirmaba que tenían derecho a vivir. Estas exclusiones, sostenidas a lo largo de años y confirmadas por la ausencia de víctimas femeninas o menores entre los hallazgos, revelaban que incluso dentro de su lógica rota existían límites que él mismo no cruzaba, lo cual hacía el conjunto aún más difícil de comprender para quienes intentaban construir un perfil. El método de Vargas no respondía a impulsos desordenados, sino a una lógica interna repetida hasta volverse casi mecánica, una rutina que convertía el acto de matar en un procedimiento. No se limitaba a atacar, observaba, seleccionaba, esperaba el momento preciso, y cuando éste llegaba, el ataque era rápido, directo y silencioso, ejecutado con herramientas que no llevaba consigo de forma casual, sino que había ocultado previamente en distintos puntos de su entorno. Machetes y cuchillos de hoja larga permanecían escondidos entre grietas, raíces y estructuras bajo los puentes, distribuidos como si el terreno mismo hubiera sido preparado para facilitar cada paso del proceso. Este control del espacio revela que no se trataba únicamente de un hombre errante, sino de alguien que había convertido su entorno en un sistema funcional adaptado a su conducta. Después del homicidio, lejos de huir o desorientarse, iniciaba una fase que resulta incluso más inquietante por su carácter deliberado. Cargaba el cuerpo sobre sus hombros y se internaba en zonas específicas del monte, lugares que conocía con precisión y que le ofrecían una ventaja fundamental: el agua en movimiento. En nacientes, pequeñas cascadas o corrientes ocultas, el sonido y el flujo natural servían para diluir rastros, mientras él comenzaba el proceso de desmembramiento con una sistematicidad que no provenía de formación anatómica, sino de la repetición constante del mismo acto. Separaba las extremidades por las articulaciones, abría el tronco, extraía los órganos y clasificaba las partes. Lo que descartaba no era producto del azar, sino de una decisión práctica dentro de su propia lógica distorsionada. Las cabezas, las manos y los pies eran enterrados o escondidos bajo la maleza, piedras o raíces, alejados del refugio, no por temor a ser descubierto, sino porque carecían de utilidad para él. En contraste, seleccionaba cuidadosamente aquello que consideraba aprovechable, principalmente órganos internos como el corazón, los riñones, el hígado y los pulmones, junto con grandes grupos musculares como los muslos y los glúteos, que transportaba de regreso como si fueran provisiones. Esta selección no solo confirma un patrón repetitivo, sino que evidencia una visión utilitaria del cuerpo humano tratado por partes. Sin embargo,
el punto más perturbador del proceso no se encontraba en el momento de la violencia, sino en lo que ocurría después, cuando todo rastro de brutalidad parecía disiparse en una escena de aparente normalidad. En su refugio improvisado, construido con cartones, plásticos y restos acumulados bajo el puente, Vargas encendía fuego y comenzaba a preparar la carne con una calma que descolocaba por completo a quienes posteriormente escucharon su relato. Utilizaba sal, cebolla, tomate, yuca y hierbas recolectadas en los alrededores del río, integrando los ingredientes con una naturalidad que contrastaba con el origen de aquello que cocinaba. Lo que resultaba aún más inquietante para los investigadores no era únicamente lo que hacía, sino la forma en que lo explicaba. Vargas hablaba de texturas, de sabores, de procesos de limpieza de las vísceras utilizando comparaciones comunes, referencias simples, incluso términos propios de la cocina cotidiana. Esta disociación absoluta entre el acto y su significado generaba una ruptura difícil de procesar para quienes lo escuchaban. La ausencia de refrigeración o servicios básicos no interrumpía este ciclo, sino que lo condicionaba. Vargas consumía la carne en los días inmediatos al homicidio y cuando no lo hacía, enterraba porciones en bolsas plásticas distribuidas en distintos puntos del terreno, confiando en su memoria para ubicarlas posteriormente. El espacio que habitaba dejaba de ser un simple refugio para convertirse en una extensión de ese sistema, un entorno fragmentado donde cada escondite cumplía una función específica dentro de su rutina. Este comportamiento no solo demuestra continuidad, sino planificación dentro de sus propios parámetros. Cuando los investigadores finalmente recorrieron las zonas boscosas cercanas tras su captura, lo que encontraron no fue una escena puntual ni un hecho aislado, sino múltiples evidencias distribuidas en el entorno. Restos humanos en distintos estados de descomposición que revelaban la frecuencia con la que este ciclo se repetía. Algunos fragmentos mostraban signos de consumo parcial, otros permanecían más recientes, y en conjunto permitieron reconstruir una conclusión inquietante. La distancia entre un homicidio y el siguiente no era amplia, no respondía a pausas prolongadas ni a interrupciones significativas. En ese sentido, lo más perturbador no es únicamente la naturaleza de los actos, sino su regularidad. No se trataba de episodios aislados de violencia extrema, sino de una rutina integrada en la vida cotidiana de Vargas, una estructura repetitiva que transformó el horror en hábito. Durante todo ese periodo, Vargas circulaba por Táriba con una normalidad que en retrospectiva resultaba aterradora. Los vecinos del área lo conocían de vista. Compraba cigarrillos en los abastos, pasaba por las calles en las primeras horas de la mañana, saludaba a algunos de los trabajadores del río con los que había convivido durante años. Nadie lo vinculaba con las desapariciones. Era una figura tan fija en el paisaje de la marginalidad local que su presencia se había vuelto parte del fondo, invisible por familiaridad. Esa cercanía no era accidental. Vargas conocía a sus víctimas potenciales con anterioridad, sabía sus rutinas y sus rutas, y esperaba el momento en que quedaban solos en los lugares que él había aprendido a frecuentar. Las desapariciones fueron acumulándose sin que la comunidad pudiera articular una conexión entre ellas. Francisco Antonio López Guerrero, apodado Machirí por quienes lo conocían en el barrio El Lago, fue visto con vida por última vez el 10 de febrero de 1999. Tenía 38 años. Era reconocible por su apodo y su ausencia fue notada de inmediato. 2 días después, el 12 de febrero, sus restos serían parte de lo que encontraron bajo el Puente Libertador. Luis Eduardo Vivas Ramírez, de 36 años, fue identificado en esa misma escena a través de un procedimiento que los registros forenses describen como restitución de pulpejos dactilares. La piel de las yemas de los dedos había sido parcialmente desprendida por el proceso de descomposición, y los técnicos trabajaron sobre el tejido subyacente para recuperar las huellas y cotejarlas contra los archivos. La cédula de identidad de Vivas Ramírez también fue encontrada entre los objetos del refugio, como si Vargas la hubiera conservado sin propósito específico, o como si el documento de identidad de otra persona no representara para él nada más que un objeto más
entre los que habitaban ese espacio. Cruz Baltasar Moreno, cuyas manos y pies habían sido hallados 4 años antes bajo el puente de Peribeca, completaba la lista de los nombres verificados. 3 hombres identificados, 3 vidas cuyo último rastro físico fue encontrado en bolsas de plástico y recipientes de cocina bajo un puente de concreto sobre el Torbes. El propio Vargas confesó 11 víctimas. Los investigadores de la policía, al cruzar esa cifra con el volumen de desapariciones no resueltas en la zona durante los años en que estuvo en libertad, llegaron a una estimación que los dejó sin palabras. La cifra real podía ascender a 40 personas. La mayoría eran hombres en situación de indigencia cuyos movimientos nadie rastreaba, cuyas ausencias tardaban meses en registrarse formalmente y para quienes no había expediente abierto ni familia que exigiera respuestas. Eran invisibles en vida y lo siguieron siendo en la muerte. En los días posteriores a la captura, cuando los medios nacionales comenzaron a difundir los detalles de los hallazgos, muchas familias del estado Táchira reconocieron en esos relatos el destino probable de personas que llevaban meses o años desaparecidas. Algunos de esos familiares tomaron una decisión que resume la magnitud del vacío que ese caso dejó. Organizaron funerales simbólicos con urnas vacías, sin cuerpo que enterrar, sin restos que reclamar, aceptando que lo único que quedaba era el rito del duelo sin objeto al cual dirigirlo. Vargas fue arrestado la tarde del 12 de febrero de 1999, cuando regresaba caminando hacia su refugio por el mismo sendero de siempre, con una bolsa en la mano, sin señales de prisa ni de alerta. Cuando los oficiales lo detuvieron y lo esposaron, no opuso resistencia. No preguntó qué estaba pasando, no intentó explicarse, no mostró sorpresa. Los funcionarios de la PETJ que participaron en el arresto describieron después que esa calma fue lo que más los perturbó de todo el operativo. Más que los hallazgos del rancho, más que los recipientes con carne, más incluso que las 3 cabezas al fondo del refugio. La comunidad de Táriba y San Cristóbal, al conocer la noticia en las horas siguientes, intentó lincharlo durante el traslado. Grupos de vecinos rodearon los vehículos policiales, golpearon las ventanillas, gritaron los nombres de sus desaparecidos. La policía logró protegerlo y trasladarlo. Ese mismo día, su imagen comenzó a circular en los noticieros nacionales y su caso se convirtió en el episodio de mayor conmoción pública en la historia criminal del estado Táchira. El proceso judicial que siguió a su captura concluyó en una determinación que ninguna prueba podía contradecir. Vargas no podía ser juzgado bajo los términos ordinarios del derecho penal porque carecía clínica y legalmente de la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos. No se le impuso una condena, se le aplicó una medida de seguridad indeterminada que en la práctica significaba reclusión indefinida bajo revisión periódica. Una jueza ordenó que fuera internado en un centro especializado de salud mental con tratamiento de por vida. Esa orden no pudo cumplirse. Los hospitales psiquiátricos lo rechazaron por su peligrosidad y los establecimientos penitenciarios ordinarios no podían recibirlo por su condición legal. Vargas quedó alojado en las celdas de la policía del estado Táchira, en San Cristóbal, en un espacio diseñado para retención de corto plazo que se convirtió en su residencia permanente. En 2010, una audiencia especial de revisión confirmó que su condición no había mejorado, sino profundizado, y la medida de seguridad se mantuvo sin plazo definido. En octubre de 2016, su nombre volvió a los medios internacionales en circunstancias que añadieron una nueva dimensión al caso. Un motín violento estalló en los calabozos de Politáchira. Según los testimonios de familiares de las víctimas y reclusos sobrevivientes, 2 jóvenes detenidos perdieron la vida durante el asedio: Anthony Correa y Juan Carlos Herrera. El padre de Juan Carlos Herrera relató ante la prensa que su hijo fue apuñalado y colgado de los tobillos para que se desangrara, y que los líderes del motín llamaron a Vargas para que procediera a descuartizar los cuerpos. La carne fue cocinada con arroz y distribuida a la población penal bajo amenaza. Los reclusos que se negaron a comer fueron mutilados.
A medida que Vargas se acerca a los 70 años de edad, las crónicas más recientes describen a un hombre irreconocible respecto a la figura que conmocionó a Venezuela en 1999. El habla fragmentada, las frases que se interrumpen a mitad, la repetición obsesiva de un deseo que ya suena a otra vida, salir a trabajar con pico y pala. Ya no se reconoce en el apodo que lo persigue desde aquella tarde en que regresó caminando hacia el puente y encontró a los oficiales esperándolo. Su familia lo abandonó hace años. Recibe atención médica mínima y sobrevive gracias a la caridad de los custodios y de grupos religiosos que visitan el penal de manera ocasional. La historia de Dorángel Vargas no es solo el relato de un crimen brutal. Es el reflejo del abandono, la miseria y la oscuridad que puede anidar en lo más profundo del ser humano. Un caso que impacta por sus actos, pero aterra por su origen. Porque a veces los monstruos no nacen. Se construyen en el silencio de los que nadie quiere ver. Con esto, cerramos una página más de nuestro archivo forense. Si este caso te ha perturbado tanto como a nosotros, suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo expediente.